vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. Bueno, como siempre, el saludo muy especial también para todos los hermanos que se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un abrazo muy especial, un saludo de fraternidad y la bienvenida a este espacio de formación y de encuentro con la Palabra de Dios. Bueno, como siempre les decimos a aquellos hermanos que tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de los temas que hemos realizado durante su programa Apologética Católica, les invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestro WhatsApp 312-698-4579, 312-698-4579, nuestra línea oficial para todos los hermanos que quieran enviar alguna pregunta o alguna duda para este programa Apologética Católica. Bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Que no te vengan con cuentos. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mi querida familia en el Señor, nuevamente mi saludo fraterno en el Señor. Iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean nuevamente bienvenidos a todos los que en este momento entran en sintonía, todos los que están en los carros, en las oficinas, en el hogar, en la familia, bueno, caminando, o que están haciendo cualquier actividad que hace parte de la cotidianidad de nuestra vida todos los días. Por eso, el Señor también nos recibe hoy con gran alegría, con gran júbilo, con gran gozo, porque estamos con Él y queremos estar con Él. Por eso, les agradecemos inmensamente que ustedes se sintonicen a través de estas emisoras, porque eso indica que tienen un amor y sienten la necesidad de establecer una intimidad con Jesucristo, con Dios y con el Hijo de Dios, que es la palabra, como lo dice San Juan. Entramos entonces en sintonía con nuestra palabra de Dios, porque Él es el que nos habla. Y cuando uno quiere hablar con una persona íntimamente, pues trata de buscar a esa persona para establecer una comunión íntima, para expresarle todas sus dificultades, sus problemas, todo lo que le aqueja en la mente y en el corazón. Y uno siempre trata de buscar a una persona que la escuche, que la aconseje, que la oriente, que la guíe, que le indique el camino por donde es que se va a buscar o se va a encontrar la verdad, la vida, como dice Jesucristo. Por eso les extiendo nuevamente este saludo de bienvenida para empezar a dialogar con el Señor, con Dios, a través de su palabra. Dios quiere aclararnos todas nuestras dudas, nuestras inquietudes, dar respuesta a todas nuestras preguntas. El Señor da respuesta a todas las preguntas que la Biblia es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, significa que ahí vamos a encontrar respuesta a todo lo que nosotros nos aqueja. Por eso no se encuentra
la respuesta en otra parte. Por eso muchas personas terminan en el suicidio, en la muerte, en la calle, destruidos, destruyendo un matrimonio, destruyendo una familia, un hogar, destruyendo inclusive a veces una comunidad, destruyendo, porque esa es la intención del demonio, la intención del mal, del espíritu del mal, es justamente eso, destruir. Y cuando se corta con Dios, pues se corta con eso, con la vida. Se corta con la comunión, se corta con el perdón, con el amor, con la alegría, con la felicidad, con aleluya, con la gloria a Dios, etcétera. Se corta con eso. Y si se corta con la vida, pues quedamos en manos de la muerte, que es justamente el demonio. Por eso, todos los días le damos nuestra más sincera bienvenida a estos programas. Muy bien, hermanos, y mi querida familia en el Señor, hoy vamos a tocar un tema justamente que una persona en estos días me hacía caer en cuenta de algo y me preguntó, justamente estamos en este mes de las misiones, en este mes de la evangelización, como ha querido nuestro Papa Francisco, dedicarlo a la misión, dedicarlo a la evangelización, salir a hacer eco de esa palabra que él en algún momento lo dijo, a ser parte de esa iglesia en salida. Y en esta iglesia en salida yo estoy evangelizando en un barrio cerca ahí de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, o bueno, del barrio Panamá, del barrio Los Milagros, y me encontraba con una persona y bueno, me preguntaba, bueno, ¿ustedes por qué tienen a los santos? ¿Por qué tienen a los santos? Si la palabra, la Biblia dice muy claro, lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer ahí, Romanos capítulo 3, versículo 12, dice, si la Biblia dice, bueno, y otra, antes de consultarlo, vamos tratándose de responder a aquellas personas que son, digamos, están separadas o están marginadas o han querido irse de nuestra Iglesia Católica y están confesando otra fe en otro credo religioso y los llamamos nosotros esperados porque esperamos que en algún día regresen. Tratándose de ellos vamos a usar o a leer la Reina Valera. Vamos a leer la Biblia Reina Valera, tratándose de eso, para que ustedes noten y observen que tanto en la Biblia de ellos como en la nuestra está lo mismo, con otras palabras, pero el sentido es el mismo. Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 12. Allí esta persona me sacó ese texto y me decían, bueno, ¿ustedes por qué tienen los santos en la iglesia si la Biblia dice más o menos lo contrario? Me decía ella. Entonces vamos a leerlo, vamos a empezar por ahí. Porque el tema de hoy que vamos a desarrollar es ¿por qué nosotros tenemos los santos? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene los santos? Tiene los santos porque está en la Biblia y lo vamos a comprobar, lo vamos a ver. Empecemos con la inquietud y la pregunta de ellos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron a una, sí, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Bueno, entonces allí esta persona me decía, bueno, si ahí dice, no hay ni una persona que obre bien. O sea, no puede haber un santo. No puede haber un santo porque la Biblia lo dice, que todos somos culpables. Y yo le decía, bueno, ustedes, primer error que ustedes de pronto, o bueno, no ustedes, porque de pronto ustedes no tienen la culpa. El culpable es el pastor, que ese sí lo hace todo con perversidad.
¿Por qué con perversidad? Porque él sabe que lo que está diciendo no es verdad. Él lo sabe. Pero como la intención es de atacar, la intención es de censurar, la intención es de criticar a la Iglesia, a los católicos, y la intención es de hacer confundir y hacer caer en duda a todas aquellas personas que están en la Iglesia Católica. Entonces ellos buscan unos textos bastante entresacados, bastante tergiversados y rebuscados para atacar. Porque como nosotros, es decir, ellos quieren que sus adeptos, sus seguidores, no tengan ningún tipo de contacto con la Iglesia Católica. Y para que no tengan ningún tipo de contacto con la Iglesia Católica, como nosotros tenemos una cantidad de riquezas, una cantidad de vitaminas, como dicen los especialistas en ensaladas, pues, una cantidad de vitaminas, una cantidad de tesoros, como dice San Pablo en la segunda Corintios 4:7, llevamos este tesoro en vasos de barro. Tenemos unos tesoros, tenemos el tesoro de la Iglesia, bueno, en fin, todos esos tesoros los tenemos. Entonces ellos, con tal de ir en contra de eso, buscan, se ponen en el trabajo a buscar textos que vayan en contra de eso. Y este es uno. Pero no se dan cuenta el error que ellos siempre cometen. ¿Y cuál es? El error de descontextualizar el texto. Ustedes ya me han escuchado varias veces aquella, como trabalenguas casi, un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Eso es lo que sucede con ellos. Y entonces, por eso, vamos a leerlo desde el versículo 10. Vamos a leerlo desde el versículo. Ellos le sacan a uno o ellos le leen a la gente solamente el versículo 12. Pero si lo leemos en el contexto, vamos a mirar y a observar que San Pablo está hablando de otra cosa distinta. Vamos a ver. Como está escrito. Como está escrito. O sea, él está haciendo énfasis y mención del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo. No hay justo. O sea, en el Antiguo Testamento estaba escrito eso. Eso no es del Nuevo Testamento. Pero él lo hace eco por la situación que se ha presentado en Roma, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Porque había gente que se creía justa, había gente que se creía impecable, había gente, como hoy mismo entre ellos mismos se dicen que ellos no tienen pecados, como me sucedió a mí por allá con otra persona, ella obstinada, que no tenía pecados porque me sacó aquella cita de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, todo el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces él me sacó esa cita, 2 Corintios 5, 17, y me decía pues que ellos no tenían pecados, que el cristiano no tenía pecados, que el que estaba en Cristo no tenía pecados. Una cosa completamente descontextualizada. San Pablo, como hay gente así, como hay gente que se proclama que no tiene pecados y no tiene necesidad de confesarse, porque esa es otra manera, otra arma que ellos utilizan para atacar al católico, porque el católico, uno de los tesoros, de las vitaminas, de los grandes privilegios que nosotros tenemos es el sacramento de la confesión. Entonces ellos, con tal de ir en contra de todo eso, sacan un texto rebuscado por allá y descontextualizado para hacer confundir. Y por eso ellos dicen, no tienen pecados, porque es que la misma Biblia lo dice, pero está descontextualizado. Por eso dice San Pablo que en el Antiguo Testamento estaba escrito. Perdóneme, repite y sigue. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad está lo mismo. No hay. ¿Quién busca a Dios? No. Eso es una tarea ingente para que la gente trate de descubrir que de Dios nos viene todo. Pero no, ellos creen que todo nos lo merecemos.
como les decía en estos días, no se les extrañe que el LGBT, los homosexuales, dentro de unos 80 o 100 años, ellos tendrán la razón y les dirán a los heterosexuales que ellos estaban equivocados. Y mucha gente termina aceptando eso. Entonces, para que noten ustedes cómo hay gente así, cómo hay gente que se considera impecable y se va a confesar. No, padre, ¿cuántos años que no se confiesa? No, que llevo como 30 años por ahí que no me confieso. Y bueno, ¿y cuáles han sido? No, pues no, yo pues no mato, yo no robo. O sea, se le podría hacer un nicho y colocarle velitas y flores y todas esas cosas, ¿no? O sea, hay mucha gente. Y por eso, como eso es un tesoro que tiene la Iglesia, entonces ellos se van para donde los evangélicos y protestantes y adventistas y demás, porque allá no se confiesan, no tienen ese problema, porque allá todos son puros, santos, inmaculados y castos. Entonces, hay gente, por eso San Pablo les predica a ellos. Siga. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios ni quien entienda. Hay mucha gente que no entiende. Siga. Todos se desviaron. Todos se han desviado. Hoy mucha gente está desviada. Mucha gente. Siga. A una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles para Dios porque les cuesta. Les cuesta tener la oración, les cuesta los sacramentos, les cuesta la verdad, les cuesta el matrimonio, les cuesta la fidelidad, les cuesta la sinceridad, les cuesta las cosas de Dios. Siga. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso. Así ahí está haciendo San Pablo mención de ese texto del Antiguo Testamento, que dice, no hay quien haga el bien. No hay ninguno. Pero a eso es que se refiere. A eso es que se refiere. Ahora bien, vamos entonces a ver si San Pablo se contradice o qué. Pues San Pablo en otros textos nos viene a decir más bien lo contrario. Porque no solamente San Pablo, sino casi en toda la Sagrada Escritura está permeada justamente de esta invitación a la santidad. Empecemos para responder, y yo empecé con aquella persona a responderle con Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer Efesios 1:1 para que ustedes noten, observen cómo le habla San Pablo a los fieles de Éfeso. ¿Cómo les habla? ¿Cómo les escribe? Les escribe una carta. Y el saludo de esta carta, las primeras palabras que emite o pronuncia San Pablo a los efesios son en estos términos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Cristo, no un pastor, no cualquier aparecido por ahí, no cualquier persona, no. Pablo, apóstol de Cristo, verdadero apóstol de Cristo. O sea que no es cualquier persona que se apareció por ahí, que le dio por coger una palabra y voy a evangelizar y les voy a hablar. No. Siga. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y por voluntad de Dios, no por voluntad propia. No es porque uno le pregunta a los pastores, bueno, usted, ¿quién fundó su iglesia? Ah, que la fundó John Smith. ¿Y John Smith es Jesucristo? No. La fundó, ¿cómo así que usted está siguiendo una iglesia fundada por un hombre? Dice, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, no por voluntad mía, no por voluntad propia, no. Fíjense cómo ahí lo hace uno caer en la mentira a mucha gente. Usted pregúntele a su pastor, a ver, ¿quién fundó la iglesia suya? ¿Quién la fundó? ¿Eso es por voluntad de Dios? No, eso es por voluntad propia. Porque eso es pura mentira, que eso es por voluntad de Dios. ¿Cómo así que la voluntad de Dios es ir a dividir, atacar y censurar a la iglesia que Él mismo fundó? No, pues eso sería absurdo, pues no tiene sentido. Bueno, siga.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles. O sea, que él considera santos aquellos a los cuales le dirige la carta, que son los fieles de Éfeso. Esos él los considera santos. Otra vez, repita. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que están en Éfeso. Estamos leyendo la Reina Valera, ¿sí o no? Bueno, estamos leyendo la Reina Valera como para que ustedes no digan que es que en la nuestra sí dice, pero en la de ellos no. Ahí está clarito. Vuelve y repita, para que no quede duda. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que están en Éfeso. Ahora, ¿por qué San Pablo dice eso? ¿Por qué San Pablo cataloga, por qué San Pablo dice que estos fieles a la palabra, fieles, porque hay mucha gente que no ha sido fiel, es decir, que no se ha mantenido en la Iglesia católica, sino que se fue, no fue fiel, o sea, no es una persona, no es un cristiano verdadero. Puede ser cristiano, pero no verdadero. ¿Por qué? Porque no fue fiel a la palabra. A los fieles, ¿quién es santo? Aquel que es fiel. Aquel que es infiel, pues no puede ser santo. Por eso él dice, a los santos y fieles, a los santos. La santidad viene acompañada de la fidelidad. No puede ser santo aquel que no es fiel, A los fieles son santos porque son fieles a la palabra de Cristo. ¿Y por qué San Pablo está diciendo que estos fieles son santos? Versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3, un cántico precioso y donde San Pablo está hablando de por qué nosotros los fieles, los que somos fieles a Jesucristo, fieles a la Iglesia que Jesucristo fundó, los que somos fieles somos santos. ¿Por qué? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, estamos leyendo la Reina Valera, ¿cierto? Estamos leyendo la Reina Valera. Ahí está diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. ¿Cómo vamos a decir que no somos santos? Pero el que es fiel a esa palabra, porque si no es fiel a esa palabra, pues no, mismo San Pablo dice, no puede ser santo. Porque el santo es el que es fiel. Muy bien, siga. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No está diciendo San Pablo eso de los animales, de los otros seres de la naturaleza, de un árbol que fue elegido desde la creación, no, o un animal, no, o un pez, no. Está diciendo de nosotros que somos imágenes de Dios, que fuimos creados a esa imagen de Dios. Siga. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Por eso es que somos santos. Porque él nos eligió como imagen suya para reproducir la imagen de Dios desde antes de la creación del mundo. Por eso somos santos. Siga. Para que fuésemos santos. Ahí está. ¿Otra vez? Para que fuésemos santos. Otra vez, tercera vez. Para que fuésemos santos. Punto. San Pablo lo dice. Para que fuésemos santos. ¿Por qué nosotros necesitamos ser santos? Porque hemos sido creados estamos en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Por eso. Pero aquellos que son fieles. El que no es fiel no hace parte de esa santidad. Ahora lo vamos a reafirmar y lo vamos a constatar. Siga.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para... O sea, nos ha escogido en Cristo Jesús, nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, ya nosotros estamos en la mente de Dios. Y por eso no es para menos que San Pablo diga a los fieles, a los que han sido fieles, a esa palabra que han escuchado, son santos. Siga. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ah, bueno, para que fuésemos santos. Santos, otra vez, lo repite. Reina Valera, no estamos leyendo otra Biblia, para que noten ustedes que en la de ellos también dice que nosotros somos santos, pero los fieles, vuelvo y repito, perdóneme que insista tanto, pero los que son fieles, porque los que no son fieles, según San Pablo, no, siga. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha delante de Él. ¿Por qué dice San Pablo eso? ¿Por qué dice que sin mancha todos los que hemos sido creados y nosotros los que ya tenemos una imagen de Dios, que estamos en esta vida, hemos sido pensados desde antes de la creación del mundo? ¿Y por qué San Pablo lo dijo? Porque San Pedro ya también lo estaba predicando. San Pedro, vamos a buscar la primera de Pedro, siempre de la Reina Valera, para que no vayan a decir algún hermano por ahí que está en la Biblia nuestra y en la de ellos no está. Vamos a leer siempre la Reina Valera para que ellos no vayan a pensar que es que nosotros leemos una Biblia distinta, una Biblia tergiversada, como me dijo una vez una persona. No, es que ustedes tienen una Biblia tergiversada, le dije yo, pues me da pena decirle que usted no conoce las Escrituras. Bueno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Oigan lo que dice. ¿Por qué San Pablo dice que nosotros hemos sido hemos estado en la mente de Dios antes de la creación del mundo y que por eso somos santos? Estamos llamados a la santidad, por lo que dice Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ah, bueno. Ahí, como Dios es santo, pues nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo la imagen de Dios, porque somos imágenes de Dios. Y San Pablo dijo, somos imágenes de Dios, somos santos porque Él es santo desde antes de la creación del mundo. Nos ha creado y nos ha pensado. Por eso somos santos. Y no se puede hablar de otra manera. Por eso dice San Pablo a los fieles y santos que están en Éfeso. Bien, hermanos, ya llegó el momento de hacer una primera pausa. Vamos a descansar un momentico, pero no se vayan de la sintonía, ya que ya en breve regresamos. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, a ti el poder, a ti el honor, Dios creador. Eres digno, Señor Dios nuestro, recibir la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro,
sabiduría. Digno es el Cordero, a él la fuerza y el honor, a él la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. Digno es el Cordero, a él la fuerza y el honor, a él la gloria y la Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, mi querida familia, continuamos con este maravilloso tema de la santidad en la Sagrada Escritura. Para conectar con lo que veníamos hablando, vamos a conectar y vamos a retomar un texto que es maravilloso y que me parece que es fundamental en este orden y en este nivel en que estamos hablando de la santidad. San Pablo, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo... vas a leer el versículo 1 y luego pasa al versículo 7. Para que noten ustedes, observen, que San Pablo, apóstol de Cristo, no apóstol de otro, no apóstol por sí mismo, apóstol de Cristo, él escribe a los habitantes de Roma. ¿Y cómo los trata a estos habitantes de Roma? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De Dios. Muy bien. Paso al 7. Sí, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, O sea, les va a hablar a todos los que estáis en Roma. Siga. amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cómo otra vez? Llamados a ser santos. Por tercera vez. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Esa es la intención de San Pablo. Llamados a ser santos. Siga. Ahí. Mira. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, gracias. Ese es el saludo de San Pablo. Los está catalogando como santos. ¿Por qué? Porque ya vamos a volver otra vez a leer nuevamente Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, por lo que dice Pedro. O sea, noten ustedes la sintonía y el mismo espíritu que maneja los apóstoles. Y es el mismo espíritu que asiste a la iglesia católica. Por eso nosotros decimos en las celebraciones que el pueblo es santo, que el pueblo. San Pablo no está diciendo fulano de tal es santo. El que está en Roma allá, el que está en esta oficina o el que vive en tal parte, ese es santo. No, es a los santos
¿Quién son santos? El pueblo como tal, el pueblo, no persona individual, no, el pueblo como tal es santo. Por eso nosotros decimos en la iglesia al pueblo santo de Dios, porque la iglesia es santa. Por eso nosotros decimos que la iglesia es santa, porque la iglesia está compuesta de los santos, no porque cada uno sea santo al estilo pues de Jesucristo, no, sino porque todo el pueblo en comunidad es santo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Biblia. Así lo escribió San Pablo y así lo entendió, así lo escribió. Y no solamente San Pablo, como vamos a ver que la sintonía, como era el mismo espíritu que tenía tanto San Pablo como Pedro. Pedro va a escribir de la misma manera. Y como Pedro lo dice, o mejor, como lo dice Pablo, es porque Pedro lo sentía también, en el mismo sentido, del mismo espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. De modo que nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque el que nos creó, porque la fuente nuestra, porque el germen nuestro, porque el que nos engendró, el que nos creó, es santo. Y eso lo dice también para que noten ustedes cómo esa raíz viene desde el Antiguo Testamento. Ese germen viene desde el Antiguo Testamento. Eso ya estaba profetizado y ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 2, para que ustedes noten que en el Antiguo Testamento ya se había dicho lo mismo que dice San Pablo y San Pedro, lo confirma San Pedro, está de alguna manera confirmando lo que se dijo en el Antiguo Testamento. No vamos a leer muchos textos del Antiguo Testamento para que no cansarlos, pero en muchas partes del Antiguo Testamento están, ¿no? Está, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Y como hizo San Pablo al pueblo de Roma. ¿Cómo le dijo San Pablo al pueblo de Roma? Ustedes están llamados a ser santos. Como dijo Pedro también por allá a todas sus oyentes y a quienes les escribía, sed santos como vuestro Padre del cielo es santo. Ahí está, diles al pueblo, reúna al pueblo y diles, ¿qué les vamos a decir? Eso ya estaba profetizado, ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Santos seréis. Santos seréis. Seréis santos. Ustedes serán santos. Serán santos. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Porque santo soy yo, Jehová. Porque santo es Dios. Por eso nosotros somos santos, porque el germen nuestro es de santidad. Estamos llamados a ser santos porque así está escrito en la Biblia, no está escrito de otra manera. Entonces, ¿cómo una persona se atreve a decir? Y por ejemplo, bueno, vamos a leer otro texto así rápidamente del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. ¿Por qué nosotros, es decir, por qué Dios está diciendo que nosotros somos santos? Y sed santos, ¿por qué? Oye Israel. Escucha Israel. Jehová nuestro Dios. Dios es, siga. Jehová uno es. Uno es. Es decir, Dios es uno. Dios es uno, no son varios. Uno, siga. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón. Por eso hay que amar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es lo que nos garantiza ser santos? El amor. El amor es es decir, un signo para mostrar que nosotros somos santos es a través del amor. Amando, como dice,
Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, de toda tu alma con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. con todas tus fuerzas. Por eso estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque lo que nos hace santos es el amor. Es el amor. Para que noten ustedes y observen cómo tanto en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado la santidad. Ya estaba profetizada la perfección. Y la perfección, ¿qué es? Santidad. ¿Qué es la santidad? Pues la perfección. Pero la perfección no es impecabilidad, no. No está diciendo la Biblia que los santos son impecables, no. Porque si no, entonces nadie podría ser santo. Nadie. El mismo Jesucristo lo dijo. El mismo Jesucristo hizo eco de esta palabra. Y también el mismo Jesucristo con esa palabra nos demostró que nosotros estamos también llamados a la perfección. No obstante las debilidades, no obstante nuestras caídas, no obstante nuestros pecados, no obstante eso, estamos llamados a la perfección y estamos igualmente llamados a ser santos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 48. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 43, así rapidito para que ustedes vean y noten que la santidad no es impecabilidad, no es que el santo sea impecable, no. Es que el santo es consciente de su pecado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Lucas capítulo 15, capítulo 15, versículo del 10, 11 en adelante, donde habla del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue por su pecado, por su soberbia, fruto de toda su criterio mismo, porque él quiso ir a hacer su vida independientemente de Dios, independientemente del Padre, y se fue. Pero regresó, ¿por qué? Porque fue consciente del error que había cometido, fue consciente de su pecado, y el Padre hizo una fiesta. El Padre lo recibió con bombos y platillos, el Padre lo recibió con gran alegría y júbilo. ¿Por qué? Porque fue consciente de su pecado. ¿Ese hijo pródigo era impecable? No, pero fue santo. ¿Por qué fue santo? Por eso, porque regresó al Padre, fue consciente de su pecado. Por eso dice Jesucristo, allí les habla en el contexto del Sermón de la Montaña, les está diciendo a los discípulos. 5:43. 5:43, sí. Oísteis que fue dicho. Oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Fíjense cómo en el amor está la perfección. Pero en el amor no está diciendo usted no va a pecar, usted es impecable. El que ama es impecable. No, eso no está así. El amor nos hace santos. Ya verá, ya vamos a escuchar. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que los maldicen. Oiga, bueno, vamos a quedarnos aquí un momentico. Bendice a los que os maldicen. Imagínense, yo una vez me encontré con una de estas personas que no comparten nuestra fe. Y yo le leí ese texto. Y yo le puse a leer la Biblia de él. Porque ellos conocen los textos que el pastor le dice, pero ellos no pasan de ahí. Son como loros, como papagayos. ¿Por qué? ¿Qué hace el papagayo o el loro o estos animales que repiten, pero ellos no van más allá de lo que dice? Un ejemplo. Usted le enseña al loro a decir buenos días, buenos días, buenos días. El loro dice buenos días. Y llega una persona a las 7 de la noche y el loro le dice buenos días. Sí, porque le enseña. Eso no pasa de ahí. Él repite lo que el pastor le dice. Exactamente, pero ellos no van más allá de eso. Fíjense lo que es un niño. Un niño
Usted le dice al niño, dile a tu papá que venga a almorzar. El niño va ahí, el niño no va a decir, dile a tu papá que venga a almorzar. El niño no va a decirle al papá eso. El niño le dice al papá, papá, mi mamá dice que vaya a almorzar. Eso no lo hace el loro. No lo hace el papagayo, no. Eso es lo que sucede con mucha gente que se va de nuestra iglesia católica y exactamente repite lo que dice el pastor, pero ellos no van, no leen ni versículos antes ni versículos después. Y yo les decía a esta persona, bendice, dice Jesucristo, bendice a los que te maldicen. Nosotros les decimos a ellos, hermanos separados, hermanos esperados, hermanos que nosotros los consideramos que pueden venir y regresar a la iglesia, hermanos, los tratamos hermanos. ¿Cómo nos tratan ellos a nosotros? Todo lo contrario, entonces ellos no están poniendo en práctica la Sagrada Escritura. Ahí es donde uno se da cuenta que ellos odian al Papa. ¿Y el Papa no es un hermano? Odian a los católicos. ¿Y los católicos no son hermanos? Odian a los sacerdotes o a los obispos o a los ministros. ¿Y esos no son hermanos? Bendice, bueno, siga. Bendice a los que te maldigan. Bendice a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que el que no hace eso no es hijo de vuestro Padre que está en el cielo. No. Mucha pena me da, pero no es. No es. Si usted no hace eso, no es cristiano, no puede ser cristiano, porque es que el cristiano es el que cumple todo lo que Jesucristo ha dicho. Ustedes recuerdan esa cita que tantas veces se la he mencionado, Mateo capítulo 28, versículo 20, id y enseñar a toda la gente todo lo que yo les he mandado. Ah, bueno, siga, que falta ahí el versículo 48. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué si amáis a los que os aman? No, porque si amáis... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pues eso a veces en ellos sucede eso. Ellos como que les dicen a los católicos, ni los saluden. O sea, están en contra de esa palabra. Porque yo paso, por ejemplo, en el hospital y hay personas que yo sé que pertenecen a otra confesión religiosa y ellos antes me hacen es mala cara, voltean la cara. Inclusive hay una persona, una enfermera, que yo la saludo y ella no me saluda. O sea, que allá les están enseñando es todo lo contrario a lo que Jesucristo enseñó. Bueno, siga. Sed pues vosotros perfectos. Ahí está. Sed vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el sinónimo de lo que dice Levítico y lo que dice San Pablo y San Pedro. Sed santos como vuestro Dios, su Padre Dios, el cielo es santo. Sed santo. Como vuestro Padre vuestro Padre del cielo que está en los cielos está en los cielos, es santo. Sed santo. Sed perfectos. La perfección no es impecabilidad, vuelvo y repito. No. Es consciente, la perfección es ser consciente de su debilidad. Perdóname, vamos a leer eso para que noten ustedes que sí es cierto eso, que sí es cierto. Mire, vamos a leer, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Para que noten ustedes que nosotros decimos que Pablo es santo, le decimos San Pablo. Ah, bueno, vamos a ver si él no es pecador, si él no es débil, si él no cae. Y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, 3 veces ruegan al Señor que se aparte de mí, porque, bueno, me cansé de pedirle al Señor y al Señor no me escuchó. O sea que a San Pablo también le sucedió eso. Siga. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Y me ha dicho, Entonces Jesucristo se le reveló y le dijo, bástate mi gracia, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, la santidad, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad, en las caídas. El que cae se levanta, ¿por qué? Porque la gracia está con él. La gracia está con él. Por eso dice San Pablo. Ahora, San Pablo, que entendió perfectamente lo que Jesucristo le dijo, dice, Por tanto, de buena gana, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, me gloriaré de mis debilidades. ¿Quién se quiere gloriar en las debilidades? Nadie. Pero en las debilidades se gloria solamente aquel que está apoyado en Dios. Aquel que descubre que Dios es la gracia para su vida, para su debilidad, para salir de su debilidad, para salir de su pecado, y que lo hace perfecto y que lo hace santo. para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siga. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Entonces me gozo, me glorío en las debilidades. Fíjense lo que dice San Pablo. Me gozo, me glorío en las debilidades. ¿Por qué? En afrentas, en necesidades. En afrentas, necesidades, en todas esas persecuciones. En angustias. En angustias. Porque cuando soy débil. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Soy fuerte. Porque cuando soy pecador, soy fuerte. Y lo dice él mismo lo dice, que él es pecador y nosotros le decimos santo, santo, para que constaten ustedes que es verdad lo que yo les estoy diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Para que noten ustedes que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Lo dice la Biblia. Y estamos diciendo al principio que si la Biblia es palabra de Dios, Dios es el que nos responde con su palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. San Pablo se confiesa pecador. El primer pecador. Entonces, si San Pablo se confiesa pecador, significa que el santo es el que es consciente de su pecado. Bueno, no hemos terminado, no. Nos falta terminar este tema, o nos falta de este tema de la santidad. Continuaremos en el próximo programa, porque ya se nos agotó el tiempo. Perdóneme que por hoy nos toca terminar. Pero bueno, continuamos en el próximo programa. Aquí pasa como en la televisión y en las novelas, ¿no? Lo mejor queda para después, para el siguiente capítulo, para que no se lo pierdan, el próximo capítulo. Vamos a terminar por hoy pidiéndole al Señor, al Santo de los Santos, para que nos ayude a ser santos a través del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.